Yo soy Mateo del Valle, y esto es Realidad Prohibida. ¿Qué es un monstruo? Solemos imaginarlo como una criatura de la noche, con garras y colmillos, que se esconde en las sombras. Pero, ¿y si el verdadero monstruo no se esconde? ¿Y si se exhibe? ¿Y si construye su imperio con sangre y lo decora con oro? Un hombre que compra el silencio de los políticos con la misma facilidad con la que compra un coche de lujo. Un hombre que entiende que el poder absoluto no es la capacidad de quitar la vida, sino de retorcerla hasta hacerla irreconocible. Hay un tipo de maldad que no se esconde en las sombras, se exhibe a plena luz del día. Bajo el sol abrasador de Tamaulipas, en ranchos de miles de hectáreas, con muros tan altos que parecen tocar el cielo, una maldad que tiene su propia ley, su propio código de honor, su propia y retorcida definición de familia, una maldad que no necesita susurrar, porque su poder grita más fuerte que cualquier verdad. Hoy vamos a entrar a uno de esos imperios, la fortaleza de uno de los narcotraficantes más poderosos y temidos de México. Un hombre conocido por su crueldad en las calles. Pero vamos a descubrir un secreto que guardaba en su propia casa. Un secreto mucho más oscuro que cualquier masacre. Un secreto de sangre. Un secreto de incesto. La historia de un linaje construido para preservar el poder, pero que terminó pudriéndose desde adentro, en una jaula de mármol y oro. Si esta historia les demuestra que el verdadero horror no siempre lleva un arma, sino que a veces lleva tu propio apellido, suscríbanse, activen la campanita. Porque hay que arrancar las máscaras de oro para revelar los rostros podridos que se esconden detrás. Y esa es nuestra misión. Ricardo Salas era un periodista, o lo había sido. En otra vida, parecía. Ahora escribía para un pequeño blog de noticias locales en Reynosa, por una paga miserable. Había sido uno de los mejores reporteros de investigación del país, ganador de premios, temido por los corruptos. Hasta que uno de sus reportajes sobre la colusión entre el gobierno y el crimen organizado le costó su trabajo, su reputación y casi la vida. Lo desacreditaron, lo amenazaron, lo rompieron. Ahora era un cínico. Un hombre que había visto demasiado. Un hombre que creía que el mundo no se dividía en buenos y malos, sino en depredadores y presas. Su oficina era un pequeño cuarto alquilado, que olía a cenicero lleno, a café frío y a sueños rotos. Las paredes, alguna vez cubiertas de premios y reconocimientos, ahora estaban desnudas, salvo por un mapa de Tamaulipas lleno de chinchetas rojas, cada una marcando un cuerpo sin nombre o una promesa rota. Una noche, mientras trabajaba en una nota insípida sobre un bache en una calle principal, recibió una llamada, un número privado. La voz al otro lado era la de una mujer. Un susurro aterrorizado, entrecortado, como si hablara desde el fondo de un pozo. ¿Es usted el periodista Ricardo Salas? Sí. Necesita venir a la Hacienda del Silencio. Necesita ver lo que el patrón le está haciendo a su familia, a sus hijos. La mujer sollozó, un sonido ahogado. Están creando monstruos, señor. ¿Monstruos con sangre real? Él dice que son puros, pero están rotos. Están rotos por dentro. Por favor, usted es el único que tuvo el valor de escribir sobre él hace años. Ayúdenos. La llamada se cortó. Hacienda del Silencio. Solo había un hombre en todo Tamaulipas, en todo México, al que se asociaba con ese nombre. Joaquín el Silenciero Vargas, el líder supremo del Cártel de la Frontera. Un hombre del que se decía que había matado a más gente con sus propias manos que el cáncer.
Un hombre que había silenciado a docenas de periodistas, policías y políticos. Ir allí era una sentencia de muerte. Ricardo lo sabía, pero la frase «monstruos con sangre real» se le clavó en el cerebro. Era la historia que podía redimir su carrera, o terminarla para siempre. La polilla, atraída por la llama más peligrosa, consiguió una invitación. No fue fácil. Le costó el último favor que le quedaba en el mundo. Un favor de un político local que, años atrás, Ricardo había salvado de un escándalo de corrupción que habría acabado con él. El político, ahora un diputado, se lo debía y se lo cobró. «Es una sola noche, Ricardo», le dijo el político por teléfono con la voz llena de miedo. «Vas como mi fotógrafo. No hables con nadie. No mires a nadie. Haz tu trabajo y lárgate. Si te pasa algo, yo no te conozco. ¿Entendido?» Ricardo entendió. El silenciero iba a dar una fiesta. Una de sus legendarias fiestas para celebrar su cumpleaños. Políticos, empresarios, estrellas de la música, generales del ejército. Todos iban a rendirle pleitesía al rey, a besarle el anillo. Era la tapadera perfecta. Nadie sospecharía de un periodista fracasado buscando una nota de sociales. El viaje a la hacienda fue un viaje a otro país, un país dentro de México, un país llamado Poder. Después de pasar 3 retenes de hombres armados hasta los dientes, con rifles de asalto y miradas de hielo, el paisaje de polvo y miseria se transformó. De repente, había campos de golf, lagos artificiales, caballos de pura sangre pastando en prados verdes imposibles, regados con el agua que le faltaba a los pueblos cercanos. Y al final del camino, la hacienda. No era una casa, era una fortaleza, un palacio de mármol blanco y cristal blindado que brillaba bajo el sol como un espejismo. Un monumento a la riqueza construido sobre un océano de sangre. Ricardo entró. El lujo era obsceno, era violento. Cascadas interiores que caían sobre paredes de ónix. Pinturas de Rivera y Kahlo en las paredes, robadas o compradas, daba igual. Lámparas de cristal de Murano que valían más que una casa. Pisos que reflejaban el rostro como espejos. Y en cada esquina, sicarios con trajes de Armani y radios en el oído. La fiesta estaba en pleno apogeo. Música de banda en vivo, mesas con montañas de cocaína y botellas de coñac de miles de dólares. Y en el centro de todo, el silenciero. Era un hombre de unos 50 años. No era alto ni musculoso, pero tenía una presencia que aplastaba. Una quietud peligrosa, como la de una cobra antes de atacar. Recibía a sus invitados con una sonrisa amable y una mano en el hombro. Pero sus ojos estaban muertos, fríos, vacíos, como 2 pedazos de carbón. Eran los ojos de un hombre que había visto tanto horror que ya nada podía impresionarlo, ni conmoverlo. A su lado estaba su hermana. Isabela era una mujer de una belleza trágica. Parecía una muñeca de porcelana, piel blanca, cabello negro, ojos enormes y vacíos como los de su hermano. Vestía un vestido rojo que contrastaba con su palidez. No hablaba, no sonreía. Solo estaba allí, un adorno hermoso y roto. Su única función era ser el reflejo de la posesión más preciada de su hermano. El silenciero vio a Ricardo y sonrió. Se acercó. «Ricardo Salas», dijo. «El famoso periodista. He leído sus artículos. Tiene cojones. Me gusta eso». Le ofreció un vaso de tequila de una botella que valía más que el coche de Ricardo. «Beba conmigo. En mi casa, usted es mi invitado. Y nadie toca a mis invitados». La amenaza y la bienvenida. Todo en una frase.
una caricia con una navaja escondida en la mano. Ricardo pasó las siguientes horas observando, hablando, bebiendo, buscando una grieta en la fachada perfecta. La encontró cuando, con una audacia nacida del tequila y la desesperación, le preguntó a El Silenciero por su familia, por sus hijos. La sonrisa del narco se amplió. «Ah, mis herederos», dijo con un orgullo casi paternal. «Mi mayor tesoro, mi legado, lo único que importa. Venga, se los presentaré». Lo llevó a través de un pasillo de mármol, a un ala de la casa que estaba extrañamente silenciosa, protegida por más guardias. Abrió una puerta doble, pesada como la de una bóveda de banco. Y Ricardo entró al corazón de las tinieblas. La habitación era un cuarto de juegos, el cuarto de juegos más caro y triste que Ricardo había visto en su vida. Juguetes de diseño que nunca habían sido tocados. Una casa de muñecas de tamaño real, con muebles de verdad. Un carrusel de madera tallada a mano en el centro. Pero no había risas, no había desorden, solo un silencio opresivo. Y el olor, un olor a desinfectante, a hospital y a miedo. Un miedo infantil, tan puro que era casi tangible. Y allí estaban los niños. Dos, un niño y una niña. El niño, Héctor, tendría unos 12 años. Estaba sentado en el suelo construyendo una torre con bloques de madera. Tenía el pelo rubio y los ojos azules, como los de su padre. Pero su rostro era asimétrico. Una mitad parecía no corresponder a la otra. Su mandíbula estaba desviada. Uno de sus oídos era apenas un pequeño apéndice de cartílago. Y una de sus manos tenía solo 3 dedos, gruesos y deformes. Cuando se levantó para saludar, a una orden de su padre, Ricardo vio que cojeaba pronunciadamente. La niña, Alma, de unos 10 años, era la imagen de la perfección. Una pequeña princesa de cuento de hadas. Cabello rubio. Ojos azules. Un vestido de seda blanca. Estaba sentada en el carrusel, inmóvil, mirando a la nada, con la misma mirada muerta de su madre, de su tío. «Mis joyas», dijo el silenciero. «Héctor y Alma, sangre de mi sangre». Ricardo sintió un frío recorrerle la espalda. Se arrodilló para hablar con Héctor. «Hola, campeón. ¿Qué construyes?» El niño lo miró con sus ojos azules. Pero no había reconocimiento en ellos. No había inteligencia. Solo un vacío confuso. Dejó escapar un sonido gutural, un gruñido bajo, y volvió a sus bloques. Ricardo se acercó a Alma. «Hola, princesa. Tu vestido es muy bonito». La niña no se movió. No parpadeó. Era como hablarle a una estatua. Una estatua hermosa y helada. Ricardo se levantó. El horror comenzaba a tomar forma en su mente. La belleza perfecta y vacía de la niña. La colección de defectos del niño. Los mismos ojos azules en ambos, y en su padre, y en su tía. Number No era su tía. Se giró hacia el silenciero y vio la verdad en la sonrisa torcida del narco. Disfrutaba del momento, de la revelación, del poder que le daba ser el dueño de un secreto tan monstruoso. «Son hermosos, ¿verdad?», Swing dijo el silenciero. «Pura sangre, sin mezclas. La gente dice que el poder corrompe. Yo digo que el poder purifica. Mi linaje es fuerte. No puede ser debilitado por la sangre débil de los de afuera. Traidores. Advenedizos». Se acercó a Isabela, que había entrado a la habitación en silencio. Le acarició la mejilla. «Mi Isabela, mi reina, la única mujer digna de llevar a mis herederos, la única en la que puedo confiar. Mi sangre, mi hermana, la madre de mis hijos». El mundo de Ricardo se inclinó. El aire se volvió denso, irrespirable. La lujosa habitación se sintió de pronto como una cripta.
una cripta dorada. Sintió el sabor del tequila caro mezclado con la bilis del asco. Tuvo que apoyarse en una pared para no caer. El narco se rió. Una risa suave y cruel. Tranquilo, periodista. Es solo familia. A mi manera. La prehistoria de este horror, que Ricardo reconstruiría después, era una historia de aislamiento y poder. Joaquín y Isabela Vargas quedaron huérfanos muy jóvenes. Sus padres, pequeños contrabandistas, fueron asesinados en un ajuste de cuentas. Los dejaron en la calle. Se criaron en la miseria y la violencia. Solo se tenían el uno al otro. Joaquín, el mayor, se volvió ferozmente protector de su hermana pequeña. Ella era su única posesión, su única debilidad y su ancla. Joaquín ascendió rápidamente en el mundo de Lampa. Su crueldad era legendaria. No tenía límites, no tenía miedo, porque no tenía nada que perder, excepto a Isabela. A medida que su poder crecía, su paranoia también. La encerró, no con cadenas, sino con lujo, con miedo. La rodeó de muros de mármol y guardias armados. Le dijo que el mundo exterior era peligroso, que todos querían hacerle daño, que solo él podía protegerla. La convenció de que su amor era el único amor real, el único puro. Y cuando decidió que era hora de tener herederos, no buscó fuera. No iba a arriesgarse a que una extraña trajera debilidad o traición a su imperio. Tomó a la única persona en la que confiaba, la única sangre que consideraba digna, la de su propia hermana. El incesto no fue un acto de lujuria, fue un acto de poder. El acto supremo de narcisismo y control, la creación de una dinastía a su imagen y semejanza. Ricardo sabía que tenía que salir de allí. Esa noche, durante la fiesta, fingió una borrachera. En un momento de distracción, logró entrar al estudio de El Silenciero. Sabía que un hombre como él tendría todo grabado. Encontró un servidor oculto detrás de un librero. Conectó un disco duro y copió todo lo que pudo. Archivos, videos, horas y horas de vigilancia de cada rincón de la casa, incluyendo los dormitorios, incluyendo las escenas que probaban el horror. Luego, se escabulló de la fiesta. Su escape fue una escena de película de terror. Tuvo que sobornar a un guardia, esconderse en la parte trasera de un camión de servicio y conducir toda la noche, sin parar, mirando por el espejo retrovisor, esperando ver las luces de las camionetas del cártel. Llegó a la Ciudad de México sintiéndose un fantasma. Tenía la historia que podía derrumbar un imperio. Pero, ¿quién se atrevería a publicarla? Su primera parada fue el periódico donde antes era una estrella. Su antiguo editor, un hombre que le había enseñado todo, lo recibió en secreto. Ricardo le mostró las pruebas, los videos, las fotos. El editor se puso pálido. «Ricardo, esto es una bomba atómica», dijo con la voz temblorosa. «Públicala», dijo Ricardo. El editor negó con la cabeza. «No puedo. Joaquín Vargas no es cualquier narco. Tiene comprada a la mitad del gobierno. Si publico esto, al día siguiente el periódico amanece con una granada en la puerta. Y mi familia desaparecida. Él no solo controla Tamaulipas, controla el silencio de este país. Lo siento, Ricardo. Pero mi vida vale más que una historia. El primer muro, el muro del miedo. Un muro construido con las vidas de otros periodistas. Ricardo, desesperado, acudió a un contacto que tenía en la DEA, un agente que siempre estaba buscando información. Se reunieron en un hotel anónimo cerca de la embajada. El agente, un hombre de mandíbula cuadrada y ojos fríos, vio los videos con un interés profesional. No había horror en su rostro,
solo cálculo. Esto es oro puro, Salas, dijo el agente. Podemos usar esto para presionarlo, para que nos entregue a sus socios colombianos, para que nos deje pasar nuestros propios cargamentos. Usarlo. Hay que rescatar a esos niños. Hay que arrestar a ese monstruo. Zrenia, exclamó Ricardo. El agente sonrió con cinismo. ¿Arrestarlo? ¿Y qué? ¿Poner a otro en su lugar? Vargas es un mal necesario, un mal que conocemos, y que a veces colabora. En cuanto a los niños, no son ciudadanos americanos. Es un asunto interno de México. No podemos intervenir. Pero buen trabajo, Salas. Esta información es muy valiosa. Le ofreció un sobre con dinero. Ricardo lo rechazó. El segundo muro. El muro del pragmatismo geopolítico, donde las vidas humanas son solo fichas en un tablero de ajedrez. Su último recurso era el sistema de justicia mexicano. Una apuesta casi suicida. A través de un abogado de confianza, hizo llegar la información de forma anónima a la CEIDO, la Fiscalía Especializada en Delincuencia Organizada. Esperó una semana, 2, un mes. No pasó nada. El silencio. El silencio comprado por el silenciero. El abogado de Ricardo hizo algunas llamadas. La respuesta que recibió fue un susurro helado. El caso se abrió y se cerró el mismo día. La orden vino de muy arriba. Del secretario de Seguridad, del círculo cercano al presidente. Vargas financia campañas. Vargas garantiza la paz en la frontera. Nadie va a tocarlo. Dígale a su cliente que desaparezca, que se vaya del país, o lo van a desaparecer a él. El tercer muro. El más alto. El más sólido. El muro de la corrupción sistémica, donde el Estado y el crimen organizado son la misma cosa. Ricardo se dio cuenta de que estaba solo y de que era un hombre muerto. Con el poco dinero que le quedaba, compró un boleto de avión a Madrid. Pero antes de irse, hizo una última cosa. Subió toda la información a un servidor encriptado y envió el enlace a un consorcio de periodistas de investigación en Europa, a un grupo de gente que no le debía nada a nadie en México. Luego, se subió al avión y no miró atrás. La historia explotó 2 semanas después. Fue un escándalo global. El monstruo de mármol. La dinastía podrida del narcotráfico. Las imágenes de los niños. Los videos del abuso. La cara sonriente del silenciero, junto a los políticos más importantes del país. La vergüenza fue tan grande que el gobierno mexicano, acorralado, no tuvo más remedio que actuar. La operación para capturar a El Silenciero no fue un simple operativo. Fue una guerra. La Marina, la única fuerza en la que el gobierno medio confiaba, asaltó la hacienda con helicópteros y vehículos blindados. La batalla duró 12 horas. La hacienda de mármol quedó reducida a escombros humeantes. Murieron decenas de sicarios y marinos. Encontraron a El Silenciero en su búnker personal. Se había pegado un tiro en la cabeza con una pistola de oro. Prefirió la muerte a la humillación de una celda. En la habitación de al lado encontraron a Isabela. Se había colgado con un cinturón de seda del dosel de su cama. Los niños, Héctor y Alma, fueron encontrados en su cuarto de juegos, acurrucados debajo del carrusel, aterrados, confundidos. Fueron rescatados. Una palabra que en este caso, quizás, era solo otro nombre para la destrucción. Fueron llevados a un hospital militar, y luego, el sistema hizo lo que mejor sabe hacer. Los procesó. Los separó. Héctor, el niño con las deformidades físicas, fue enviado a una institución para niños con discapacidades. Allí, sufrió un nuevo tipo de crueldad.
la de los otros niños, que se burlaban de su apariencia, la de los cuidadores, que lo veían como una carga. Se volvió violento, agresivo, una manifestación de la rabia y el dolor que no podía expresar. Lo mantienen sedado la mayor parte del día, una vida en una niebla química. Y Alma, la niña perfecta, la princesa de porcelana. Ella se rompió por dentro. Sufrió un colapso psicótico total. Fue internada en el ala de máxima seguridad de un hospital psiquiátrico. No habla, no come, no duerme. Solo hace una cosa. Dibuja. Dibuja sin parar. Siempre el mismo dibujo. Una jaula de oro. Y dentro de la jaula, dos niños sin rostro. Uno torcido, el otro derecho. Pero ambos prisioneros. Ambos sin cara. Sin identidad. Ricardo vive en un pequeño pueblo de España, bajo un nombre falso. Escribe novelas de crimen que nadie lee. A veces, por las noches, abre su laptop y ve las noticias de México. Ve las caras de los políticos con los que el silenciero se codeaba. Todavía en el poder. Todavía sonriendo. Y se pregunta si valió la pena. Si su búsqueda de la verdad sirvió de algo. O si solo fue el detonador que hizo estallar una bomba que ya estaba allí. No hay una respuesta fácil. Solo el silencio de dos niños rotos. Y la certeza de que hay imperios construidos sobre secretos tan terribles que cuando caen no dejan nada a su paso. Solo ruinas. Y fantasmas. Soy Mateo del Valle, y nos vemos en la próxima Realidad Prohibida.